Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Dice Jesús en el Evangelio de hoy que hay que tener cuidado con la levadura de los fariseos, no vaya a ser que se nos pegue. Hoy Jesús nos previene, nos alerta del peligro que corremos todos cuando permitimos que la levadura de los fariseos se fermente en nuestro corazón. La levadura de los fariseos está hecha de hipocresía, como dice el mismo Jesús. Este es un fermento que deforma y mata, que hincha y anula a la persona. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un rostro, una misión, una identidad. La hipocresía, por su parte, nos enmascara y nos hace falsos, nos neutraliza, nos paraliza, nos disuelve, nos anula y nos roba nuestra identidad de hijos de Dios. La hipocresía nos atrapa y envuelve como en una tela de araña, que es la soberbia. Y entonces vivimos de apariencias y de mentiras, y dejamos de ser nosotros mismos para ser algo que no existe, y dejamos de ser los hijos e hijas de Dios para ser algo que nos inventamos nosotros mismos. Quien deja fermentar la levadura de los fariseos en su corazón, cumple los mandamientos porque sí, por el mero cumplimiento externo de la ley, sin sentir en el corazón amor a Dios, ni fe verdadera, ni convicción alguna. La hipocresía nos enferma el alma y nos separa de nuestros hermanos, nos aísla, nos neutraliza y nos aparta. Porque el que se contamina con la levadura de los fariseos se siente demasiado bueno y vive creyendo que no necesita más que de sí mismo. Su seguridad está cimentada en las normas que cumple y en el servicio que presta. Cree que se basta a sí mismo para alcanzar la eternidad. Lo demás, ni Dios ni el prójimo importan. El fariseo se basta a sí mismo. Quien vive contaminado de la levadura de la hipocresía no es feliz, porque vive sin identidad propia y sin propósito en la vida. Vive siendo lo que no es y haciendo aquello para lo que no ha sido ni llamado ni enviado.
Jesús nos invita hoy para que dejemos fermentar en nosotros otra levadura, la levadura del Evangelio, la levadura de Jesús. Vamos a ver esta clase de levadura que nos ofrece Jesús. Quien fermenta en su corazón la levadura del Evangelio tiene su visión centrada y concentrada en Jesús. Quien fermenta en su corazón la levadura del Evangelio vive buscando los medios y las oportunidades de convertirse en alimento de vida para sus hermanos. El corazón que está fermentado de la levadura de la vida, del amor, de la fraternidad, de la justicia, de la entrega generosa y sin medida de nuestro amado Jesús, no hiere, ni mata, ni enferma, sino que se convierte en fuente de vida. La levadura del Evangelio no nos encierra jamás en nuestro orgullo y soberbia, sino que nos abre el corazón y nos expande a la generosidad de compartir y construir juntos el reino de Dios. ¿Qué clase de levadura está fermentando hoy tu corazón? ¿Es la levadura del Evangelio o es la levadura mala de los fariseos? Hoy, hermanos y hermanas, les invito a que sacudamos nuestros corazones de toda levadura de los fariseos que se nos haya pegado en el camino de la fe y dejemos que la levadura del Evangelio fermente grandemente nuestro corazón. Dios ama el corazón sincero. Dios ama a aquel que sin máscara se reconoce pecador, aquel que reconoce con humildad sus limitaciones, aquel que se postra en adoración pidiendo misericordia. ¿Qué podemos esconder nosotros delante de Dios? Nada, si Él lo sabe todo. Nadie se basta a sí mismo. Solo Dios basta. Dios tiene preferencias por todos sus hijos e hijas, pero en especial por aquellos cuya confianza está puesta en Él, por quienes construyen con humildad el reino de Jesús y por los que generosamente se entregan como pan de vida a los demás, siendo Eucaristía para todos. Dios es providente y tiene cuidado de todos nosotros, desde las cosas más pequeñas hasta en los grandes acontecimientos. Todo lo ordena y todo lo usa para nuestro bien y nuestra salvación. Todos los cabellos de su cabeza están contados, dice Jesús. Dios nos ama y todo lo que permite en nuestras vidas es para nuestro bien, para bien de quienes le aman, como dice San Pablo en Romanos 8:28. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Debemos vivir con esta profunda convicción de que no nos pasa nada que Dios no quiera y que todo lo que Él permite es lo mejor, aunque no nos guste o incluso aunque nos duela. Dios lo usará para nuestro bien si somos dóciles y nos dejamos moldear por su amor. Dios es el Señor de nuestras vidas, aun cuando los caminos de su providencia no parezcan comprensibles. Tratemos de ver al Señor en todos los acontecimientos. Busquemos comprender los mensajes que nos envía por medio de ellos, de la providencia divina. Mientras más nos dejemos tocar por el amor de Dios en la oración, en los sacramentos,
en lo ordinario, en el servicio, más podremos vivir abandonados a sus designios, convencidos de que las cosas solo son importantes en la medida en que nos permiten amar a Dios. Dejemos que la providencia decida qué hace con nosotros. Valemos más que los pajarillos del campo, a quienes tampoco olvida el Señor. Pidamos a Jesús que nos conceda un corazón limpio de toda hipocresía y que se fermente en nosotros el Evangelio de tal modo que seamos capaces de vivir abandonados en la bondad y la misericordia del Señor, que todo lo permite para nuestro bien. Señor Jesús, me doy cuenta que el ideal de ser discípulo tuyo solo es posible cuando la levadura del Evangelio fermenta mi alma. La hipocresía, el orgullo, la pereza espiritual o el miedo son obstáculos que necesito vencer. Frecuentemente olvido que solo tu gracia podrá lograr esa transformación de mi egoísmo y soberbia en amor a ti y a los demás. Perdóname, Señor Jesús, por todas esas actitudes farisaicas que me han alejado de ti y de mis hermanos. En esta Eucaristía postro mi corazón delante de ti y te pido humildemente que lo limpies de toda levadura contraria a tu palabra, Señor Jesús. Nunca permitas que me aparte de la fuente de tu gracia, que es la Eucaristía. Y conviérteme, Señor, en pan de vida para todos mis hermanos. Ayúdame a confiar más en ti y a abandonarme en tus manos y a descubrir en todos los acontecimientos tu santísima voluntad. Amén y amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.